Bien, muchachos, ya estamos. Bien, listo, vamos a empezar la clase el día de hoy. Bien, listo. Muy bien, muchachos, ahora sí. Ya lo tenemos, ya está listo. Bien, chicos, hoy día vamos a hablar sobre los textos discontinuos, ¿ya? Textos discontinuos. ¿A qué le llamamos textos discontinuos, queridos, estimados y siempre bien ponderados Padawans? Los textos discontinuos, su mismo nombre lo va a señalar, dis, ¿no? Que quiere decir anti o negación, continuo de continuidad. O sea, que a diferencia de otros textos, ¿no? Los textos discontinuos, ¿no? A diferencia de otros textos, los textos discontinuos lo que es que no se pueden leer, o que, que sí se pueden leer de cualquier parte, no importa de dónde empieces, ¿ya? No importa de dónde empieces, de cualquier lugar tú lo vas a poder leer. Ejemplo, las infografías, ¿no? Las infografías es un claro ejemplo de texto discontinuo, porque a diferencia, nosotros recuerden, hablábamos siempre de los famosos textos lineales, ¿sí o no? ¿Ah? Textos lineales. ¿A qué le llamamos textos lineales, muchachos? ¿Ah? ¿A qué le llamamos textos lineales? ¿Cuándo decimos que hay un texto que es lineal? ¿No? Cuando decimos que hay un texto que es lineal. A ver, un texto lineal es aquel, ¿no? Donde ¿no? Nosotros seguimos una secuencia, su mismo nombre lo indica, una línea, ¿ya? Una línea. Entonces, esa línea es la que nosotros debemos seguir, ¿ya? Por eso hablamos de textos lineales, ¿ya? También algunos colegas, en algunos casos, lo conocen con el nombre de texto clásico, ¿no? ¿Por qué texto clásico, profe? Porque es el texto que casi siempre se ha utilizado, ¿no? Se ha utilizado en las, en todos los exámenes anteriores, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros hablamos de texto lineal, ¿no? De texto lineal, ¿no? O texto clásico para referirnos a aquel texto que está compuesto únicamente por palabras, ¿no? Los textos discontinuos, ¿no? Son aquellos que también en algunos casos, por ejemplo, las infografías. Ahora, no todas las infografías necesariamente van a ser discontinuas, ¿ya? También, es el término discontinuo y el término no lineal son muy parecidos en ciertos aspectos, pero tienen sus pequeñas diferencias. Por ejemplo, profe, o sea, puede haber una infografía que sea continua, claro. Te doy un ejemplo claro. No son muchas, ¿no? Por lo general se pueden leer de cualquier parte. Pero, por ejemplo, no sé si has visto esos como afiches que te reparte Defensa Civil, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿qué hacer en caso de sismo? Paso 1, tal cosa, ¿no? Paso 2, tal cosa. Paso 3. Ahí hay una continuidad. Tú no puedes leer del paso 10 al paso 1 al revés, por ejemplo. No podrías, porque el último paso dice, no salga de la habitación por tal sitio, ¿no? Pero el primer paso te dice, no, mantenga la calma. Segundo paso, busque su mochila de emergencia, etcétera, etcétera. Te debe indicar qué es lo que tienes que hacer en caso de un sismo o de un incendio, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, si bien es una infografía, ¿no? Esta infografía tiene una secuencia. A esa secuencia le vamos a llamar continuidad. Tiene que haber una cierta continuidad. El texto discontinuo no lo es, ¿ya? Yo lo puedo leer de cualquier parte. Esa es una de las diferencias, ¿ya, chicos? Entonces tengan en cuenta eso, ¿ya? Hecha la aclaración, cualquier cosita, ya saben, me escriben o pueden prender su micrófono por el chat. Estamos transmitiendo, ¿no? Esta es una clase que normalmente la tenemos de forma reservada, privada, para nuestros alumnos, ¿no? De los ciclos
de los ciclos pagados, pero les estamos haciendo esta demostración a través de la página web para que vean, ¿no? Todas las personas que gusten puedan acceder a ella y puedan ver cómo se desarrollan nuestras clases de forma privada, que es una ventaja, ¿no? Como ustedes saben, la forma privada tiene ciertas ventajas que no se puede, por ejemplo, hacerla a través de Facebook, ¿no? Como poder repetir varias cosas, como poder responder personalmente a cada uno de acuerdo a la necesidad o aclarar algún punto que no haya quedado claro. O sea, tiene sus ventajas, ¿no? Y obviamente en otros cursos de repente mucho más, ¿no? Como son los áreas de matemática, de ciencias. Bien, entonces chicos, decimos, ¿qué son los textos discontinuos? Son textos no lineales. Textos no lineales. ¿Qué quiere decir? Que no necesitan una lectura de izquierda a derecha. Lo que nosotros decíamos, puede leerlo de abajo, de arriba, de cualquier lado, ¿no? Ni de arriba hacia abajo, renglón por renglón. En estos textos la información se presenta organizada, pero no necesariamente secuenciada, ni de forma progresiva. Están constituidos por frases dispuestas en el espacio gráfico, o sea, repartidas de modo diverso, o sea, de cualquier modo, pero respetan las reglas de construcción y procuran tener un orden que las haga entendibles. La comprensión de estos textos requiere del uso de estrategias de lectura no lineal, ¿ok? Que proporciona la búsqueda de interpretación de la información de la forma más global e interrelacionada. Son textos discontinuos los folletos, ¿no? Informativos o publicitarios, los cuadros sinópticos, estadísticos, los mapas conceptuales, las infografías, las historietas, las caricaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, ya está. Miren, aquí tenemos un gráfico, ¿no? Tenemos un gráfico. Muy bien, que viene a ser nuestro texto 1, ¿no? El gráfico de nuestro texto 1. Muy bien, ahora, por ejemplo, ¿qué podemos entender de esta infografía? ¿No? Mira, acá me está hablando docentes universitarios, me está dando un número, ¿no? Me está dando un número, ¿verdad? Me está dando un número. ¿Qué más? Me habla sobre universidades privadas o también públicas, ¿no? Universidades privadas o públicas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tengo, no? Mira, tengo acá públicas, tengo privadas, me está hablando sobre hombre, está hablando sobre mujer, mira de qué diferentes datos, ¿no? Ajá, o sea, ese dato es del Perú, por ejemplo. Mira cómo voy coleccionando datos, ¿no? Datos importantes. Ahora, ¿qué me dice, no? Docentes universitarios. Ah, excelente, lo mismo que me dice aquí. Docentes universitarios por tipo de universidad, ¿no? Según el sexo. Ah, ya, tiene una clasificación, ¿ves? Entonces ya veo, ¿ves? Hombre, mujer, privadas y públicas. ¿Qué tengo aquí? Que hay un número de 59.085 docentes universitarios, ¿no? Ajá. Mira. Ah, y profe, en las privadas hay 37.000, en las públicas 21.000. Ah, chuñas, profe, o sea que hay más oferta privada que pública. Sí, pues ese es el tema de la privatización de la educación, ¿no? Hay más universidades privadas que públicas, ¿no? Ya está, ahí está, mira, por la cantidad de docentes. Y esto, mira, ¿desde cuándo viene? Desde el año 2010, ahora estamos en 2020. Imagínate cuánto ha cambiado eso, cuánto ha crecido la universidad particular en esto, a pesar de que han cerrado algunas, ¿no? Acaban de cerrar algunas con su NEDU, precisamente por la mala calidad que brindaba, ¿no? Bien, ya está. Entonces, miren, ¿no? Acá tengo un número, ¿no? El 65%, ¿no? Acá 74%, acá 26%, acá 35%. Ah, son datos, ¿sí o no? Datos importantes. Muy bien, muy bien, muy bien, mis queridos, estimados y siempre bien ponderados Padawans. Ahora sí, analicen bien esos datos y respóndanme las preguntas que están a continuación, ¿ya? A continuación tenemos algunas preguntas que quiero que ustedes las respondan, ¿ya? En base a la información que está en el gráfico, ¿sí o no? ¿Verdad? Gracias a la información que está en el gráfico, ustedes van a poder tranquilamente, tranquilamente van a poder resolver, ¿ya? Vamos, chicos, vamos. Ustedes mismos son. Pónganse las pilas, acuérdense.
Acuérdense que camarón que se duerme amanece en chifa, ¿sí o no, muchachos? ¿Ya? Mándenme sus claves, sus respuestas. Yo los voy leyendo en el chat y luego resolvemos, ¿ya? Al toque nomás, muchachos. ¿Alguna pregunta, por si acaso? Algo que no haya quedado claro, que no se haya entendido. Avisen, nomás escríbanme al chat, yo al toque les contesto. Intiniquichu mananchun cantanchun. Y es, ¿verdad? Y es. Listo. Muy bien, muchachos. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Vamos a trabajar, por favor, a trabajar. A ver, muchachos, vamos, ya está. A ver, sus claves, manden. A ver, Abigail, Andrea, Axel, Yair, Jonathan,
Escobar, Jonathan, John Marlon, Jordan, José, Lucero, Moisés, Noeli, Raquel Condori, Rojas Sierra, Sol, Stephanie Morales. Vamos, vamos chicos, rápido. Juliana Rojas Cano. A ver, el autor del gráfico, ¿cuál es la intención? ¿Qué busca el que ha hecho ese gráfico, el que ha escrito, el que ha diseñado, el que ha fabricado ese gráfico? ¿Tiene una intención comunicativa? Obviamente que sí, ¿sí o no? ¿Cuál es la intención comunicativa? Informar sobre el ejercicio docente en el año 2010 según indicadores específicos, ¿sí o no? Claro, mira, específicos, universidad privada, cantidad, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Hombres, mujeres, hombres, mujeres. ¿Te das cuenta? ¿No? Listo. Muy bien. No se condice con el gráfico sostener que en el 2010, ya, la cifra total de universidades privadas era el 56% del total de docentes de la universidad pública, ¿no? Ah, ya. Muy bien, chicos, vamos, vamos, vamos. Eh, Siguiente, por favor, siguiente texto, ¿ya? Siguiente texto. ¿Ya? Vamos. Letra B, texto 2, texto 2, texto 2, muchachos, ya, texto 2. Bien, muchachos. A ver, tenemos una caricatura, ¿no? Y dice, centralmente, la caricatura hace alusión a quién? A la caducidad de la ética, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice que en el año 2009 lo habrán olvidado ya, ¿no? En la caricatura lo habrán olvidado implica qué cosa? Una devaluación moral. Resulta incompatible con la caricatura
sostener que el código de ética apareció de manera azarosa en la vida del hombre, ¿no? Azar, recuerda que si azar significa suerte, ¿no? Azar significa suerte, entonces, obviamente que eso no pasó así, no pasó así, ¿verdad? Listo, muy bien, chicos, vamos, ahora sí, texto número 3, por favor, texto discontinuo igual número 3. A ver, por favor, muchachos jóvenes, suscriban. Preguntas 6 y 7.
Bien. Pregunta 6 dice, ¿cuál es el tema central? El tema central, ojo, el tema central del siguiente mapa conceptual. Ah, el tema central, el tema central del mapa conceptual es la clasificación de los fonemas suprasegmentales en el castellano, ¿verdad? Muy bien. Es compatible con el mapa conceptual afirmar que los fonemas suprasegmentales cumplen una función distintiva a nivel fónico, a nivel de pronunciación, ¿sí o no? Claro que sí. Muy bien, ahora sí, texto 4, por favor. Texto 4. Ya, una vez que ya sabemos cómo es un texto discontinuo, ¿no? Otra variante de este tipo de textos también es el famoso texto mixto. ¿Qué es el texto mixto? El texto mixto es aquel que incluye información lineal, como acabamos de ver, y también información no lineal. ¿Ya? A este tipo de texto, al texto que contiene información lineal e información no lineal, le llamamos texto mixto, mis queridos y estimados Padawans. Entonces, ahora sí, ustedes mismos son, pónganse a leer, mándenme sus claves aquí al chat y los leo, ¿ya? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Ya está? A ver, a ver. Vamos, muchachos. Texto 3. Muy bien. Day Ross. Jean-Pierre, ¿cómo estás? Bienvenidos, bienvenidos, chicos. A los chicos que nos están viendo por Facebook también. Mandarles un saludo especial, ¿ya? Todos los chicos que nos ven en vivo en este momento por Facebook. Estamos... Y también los estoy leyendo en el Facebook, ¿ya? Así que cualquier cosa me pueden escribir por el Facebook también, ¿ya? Estoy en este momento acá trabajando con las dos plataformas al mismo tiempo, súper intensivo, ¿no? Tanto el Facebook como el Zoom, ¿ya? Bien, chicos, vamos, sus claves, sus claves. Rey, Day Ross, Laser. A ver, vamos, este es fan destacado, así que tus claves.
Bien, muchachos, a ver, ya estamos. Dice, a principios del siglo XVI, la mayor fuente de riqueza proveniente de las colonias españolas en América no venía del oro ni la plata, muy escasos por ese entonces, sino especialmente de los cultivos de caña de azúcar. Estos cultivos, no muy complejos en cuanto a tecnología agraria, precisaban de terrenos extensos y vírgenes por una parte y de abundante mano de obra no necesariamente cualificada. El español, bien fuera por orgullo o por pereza, no estaba al caso de trabajar en ello. Y el indígena, indiferente al jornal, pero muy sensible a la pérdida de su libertad, tampoco. La solución vino de África y resultó ser la importación de esclavos negros. Y no podía hacerlo de otro modo por motivos de peso en aquella época. La legalidad de la esclavitud de los negros descansaba en la independencia de los reyes indígenas africanos que suministraban esclavos. El soberano europeo no tenía la culpa de que aquellos negros fueran esclavos, sencillamente porque ya lo eran antes de ser vendidos a los traficantes europeos. Bajo esa sencilla justificación, fue como prácticamente sin discusión, a excepción de algunas dudas, pero poco persistentes procedentes de alguna orden religiosa, se mantuvo la esclavitud del negro como aceptable hasta el siglo XVIII. Aunque parezca increíble, no se presentó nunca durante ese periodo ningún cuestionamiento de peso que pudiera atentar contra esta institución. Y no solo en España, sino en ningún país del viejo mundo, ¿no? Pero volviendo a finales del siglo XV y principios del XVI, podemos observar que la esclavitud del negro no era una novedad del momento. Desde mucho antes del descubrimiento de América, la esclavitud era algo familiar en Europa y muy común en el sur de Europa, Portugal por su relación con el norte de África y por sus factorías comerciales establecidas a lo largo de la costa occidental africana, había hecho del esclavo negro una figura muy habitual en la sociedad española. Muy bien, miren, acá tenemos una caricatura, ¿no?, de Carlín precisamente, donde dice, no tenían nada, ahora tienen trabajo, casa y comida, dice, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muchachos. Muy bien. Entonces, en base a esos criterios que estamos señalando, ¿cuál es el tema central del texto? ¿Ah? ¿Cuál es el tema central del texto? En la pregunta 8. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el tema central del texto, muchachos, en la pregunta 8? ¿Eh? A ver, a ver. Muy bien, Raquel. Me están mandando sus claves, Raquel Condoni. En este caso va a ser la esclavitud del negro en España del siglo XVI, ¿verdad? España del siglo XVI. Ya está, muy bien, muy bien, muy bien. Ojo. De la caricatura, la expresión no tenían nada, ahora tienen trabajo, casa y comida, se supone una intención sarcástica, ¿verdad? De ironía, ¿no? De burla. En la caricatura la expresión no tenían nada, ahora tienen trabajo, casi comida, revela un trasfondo, ¿qué tipo? Un trasfondo esclavista, ¿no? Esclavista, esclavista. Muy bien. Se deduce del texto que la importación de esclavos negros en España le fue propicia para incrementar sus ganancias en la agricultura, ¿sí o no? Es posible deducir del texto que la legalidad de la esclavitud de los negros se justificaba en la comercialización de negros por reyes africanos. Por reyes africanos. Según la caricatura, resulta incompatible aseverar que los esclavos conservaban su libre albedrío, están todos encadenados, ¿no?
Si a principios del siglo XVI la mayor fuente de riqueza proveniente de las colonias españolas en América hubiese procedido del oro, entonces, ¿qué habría pasado? España habría prescindido de la compra de los esclavos africanos, ¿sí o no? Ya está, listo. Chau, chau. Siguiente texto, ¿cuál? Chau, chau. Ya está. Chau, chau, a este texto nomás. Ya está. Vamos, chicos, texto 5, por favor, texto 5, vamos, ustedes mismos son, pónganse las pilas.
Vamos, muchachos, claves, claves, claves. De la 15 para adelante, 15, 16, 17, 18, 19. Vamos, vamos, chicos, no se duerman, no se duerman. Vamos, 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 pónganse las pilas. Listo, a ver, claves, claves, chicos. Dice, el lenguaje o el habla no es para el conductista americano más que un conjunto de respuestas verbales adquiridas por condicionamiento, proceso por el que se adquiere una respuesta debido a la intervención de un refuerzo.
Estas respuestas verbales son concebidas como operantes verbales, como una clase de respuestas definidas por las condiciones antecedentes y consecuentes que controlan su ocurrencia. Skinner supone que las primeras respuestas operantes adoptan la forma de comandos, tactos y respuestas de eco. Un comando es un operante verbal que ocurre en condiciones de privación o de estimulación aversiva y trae consigo el refuerzo que la propia conducta verbal especifica. Por ejemplo, el niño dice leche y su mamá se la da. Un tacto es una respuesta de designación en la que el niño dice el nombre de algún objeto de su entorno y es premiado por la aprobación de la madre. Así, cuando el pequeño empieza a decir mamá, su madre muestra enseguida una satisfacción sin reservas y una respuesta de eco. Es la repetición de un enunciado del propio niño o del adulto. Su premio es de carácter autoestimulatorio. Hablar como lo hacen los adultos constituye un refuerzo para el hablante aprendiz. Los mecanismos básicos para la adquisición del lenguaje son, desde esta perspectiva, la asociación, la imitación y el refuerzo conjunto a sus variantes, como el moldeamiento, proceso por el que se refuerzan sistemáticamente las conductas que se van aproximando cada vez más a una meta. Así, al principio, las madres refuerzan casi cualquier emisión vocálica que produzca el bebé para decir mamá, pero poco a poco se va volviendo más exigente con respecto a lo que exige a su hijo, decir antes de mostrarle su satisfacción. Para Chomsky, por el contrario, el lenguaje es ante todo un núcleo formal de reglas sintácticas al que se subordinan todos los demás componentes del lenguaje. Sus ideas suponían un cambio revolucionario en el quehacer de la lingüística, ocupada hasta entonces en describir los elementos que componían el lenguaje y, por tanto, en elaborar los criterios taxonómicos que permitieran tal descripción. Sin embargo, Chomsky quiso hacer de la lingüística una ciencia explicativa, una ciencia capaz de explicar la creatividad del lenguaje, la capacidad que tenemos las personas para comprender y producir enunciados nuevos, oraciones que no hemos oído jamás, y la recursividad, la posibilidad de alargar hasta el infinito las oraciones, insertando sucesivamente cláusulas en los puntos adecuados. Juan llegó tarde, Juan cansado de esperar a Javier llegó tarde, Juan cansado de esperar a Javier, el primo de Susana, llegó tarde. Las oraciones no son lineales. Cada una de ellas posee una estructura interna que debe ser conocida por el hablante y reconocida por el oyente. A pesar de que sus límites no están delimitados externamente, la producción y la comprensión de frases nuevas requieren el conocimiento no necesariamente consciente de las reglas que rigen la producción de tales estructuras. Chomsky intentó de hecho idear un procedimiento capaz de generar el número infinito de frases que pueden aparecer en una lengua natural y que solo pertenezcan a esa lengua. Y este intento hizo, como señala Searle, en que su teoría recibiera el nombre de gramática generativa. Muy bien, en la pregunta 15, el texto A y el texto B tienen como objetivo explicar qué cosa: la naturaleza de la producción lingüística, ¿no? Claro, la naturaleza de la producción lingüística. En el texto A, el sentido del término ocurrencia es producción, ¿no? Producción. Muy bien. No se condice con el texto B. No se condice con el texto B. ¿Ah? ¿Qué no se condice con el texto B?
Pregunta 17. Letra A, ¿no? El medio circundante del hablante es determinante para la adquisición lingüística. Eh, de lo sostenido en ambos textos A y B, ¿qué cosa es imposible inferenciar sobre el lenguaje? Presenta elementos verbales que se hayan organizados entre sí. Si Chomsky se hubiera enfocado solo a describir los elementos que componían el lenguaje, entonces, ¿qué hubiera pasado? Se habría adherido al enfoque lingüístico descriptivo predominante de su época, ¿sí o no? Ah, muy bien. Listo, mis queridos, estimados, siempre bien ponderados Padawans. Texto número 6, por favor, ahí tenemos una infografía también, revísenla y me mandan sus claves, ¿ya? Sus claves, por favor, muchachos, sus claves, sus claves. No se duerman, no se duerman. Vamos, claves, claves, chicos, claves.
Bien. A ver, tenemos. En la pregunta 20 me dice, el autor del texto, ¿cuál es la intención que tiene el autor de este texto? ¿Ah? Informar la situación de los establecimientos penitenciarios en el 2012, ¿verdad? Ya está, muy bien, muy bien. En el texto el término capacidad connota infraestructura, ¿verdad? Según el cuadro, resulta incongruente con los datos afirmar que el año 2012 la menor cantidad de los penales se hallaba en la región de Puno, ¿no? Del texto se puede inferir que los establecimientos penitenciarios en el año 2012 carecen de congruencia entre su infraestructura y la cantidad de albergados. Nuestras cárceles en el Perú están sobrepobladas hace mucho, ¿no? Si los establecimientos penitenciarios grandes solo albergaran la cantidad suficiente para su infraestructura, entonces, ¿qué pasaría? En ello sería evidente la correspondencia entre la capacidad y la ubicación, ¿verdad? Allá estabas, ya, está bien, Abigail, muy bien, muy bien, muy bien, pero estás escuchando, me imagino, ¿no? Estás escuchando, llevando las clases, a donde vayas en tu celular, ¿no? La ventaja es que, mira, ahora puedes llevar, este, tus clases hasta en el celular. Vamos, siguiente texto, por favor, ¿ya?
25. 25, vamos.
muchachos. Pregunta 25. El tema central del texto, ¿cuál es? A ver, muy bien, Abigail, qué bueno, ya está. Ya me sorprendía que no me llegaban tus claves. Ah, muy bien, mi querida Abigail. A ver, Abigail, en la pregunta 25, el tema central del texto, obviamente el niño costero como responsable de los récords históricos de lluvias, ¿no? En el texto, el sentido del término medular, ¿no? El término medular, ¿no? O modular, es modificar, ¿no? Listo. Ah, modular, ¿no? Modular. Está moduló, ¿no? Y está. Según el gráfico uno es posible afirmar que las lluvias alcanzaron niveles heterogéneos en el departamento piurano. Del gráfico es posible inferir que Arequipa registró su nivel histórico de lluvias en el mes de febrero, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya está. Si no hubieran dado el debilitamiento de vientos del sur y la incursión de vientos del norte, entonces, ¿qué hubiera pasado? Hubiese sido poco probable la aparición del niño costero, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, chicos, último texto, texto 8, creo que es el último. Todavía. Tenemos dos textos más. Vamos, rápido, cuidado que no gana la hora. Al toque, muchachos. Texto 8, texto 8.
Bien, jóvenes, ¿cómo vamos? Bien, dice, texto 8. Los mosquitos pueden contagiarse simultáneamente los virus del Zika y de la chikungunya, potencialmente infectar a los seres humanos con ambas enfermedades a la vez, según un nuevo estudio por, por- presentado en la investigación desarrollada por la Universidad Estatal de Colorado en Estados Unidos. Los científicos permitieron a los mosquitos alimentarse de sangre que contenía solamente Zika y chikungunya, o, en algunos casos, una combinación de los virus. Es decir, si un mosquito es infectado con los dos virus, si uno de ellos suprime al otro y solo uno se transmite, explicó la investigadora Claudia Ruckert, quien trabajó en el estudio. Sin embargo, nuestros resultados indican que ese no es el caso y que dos virus pueden infectar a los mosquitos y luego ser transmitidos simultáneamente, agregó. No obstante, se desconoce todavía si pueden llevar los tres virus simultáneamente, debido a que estudios recientes muestran que han existido pacientes con al menos dos de las enfermedades. Los científicos se habían propuesto descubrir qué sucede con los mosquitos en ambientes en los que estos virus circulaban con mucha cercanía. En futuros experimentos, dijo Ruckert, también observarán infecciones secuenciales, es decir, no simultáneas. No expondrán a un mosquito a dos virus al mismo tiempo, sino con algunos días de diferencia. Esto puede tener un resultado muy diferente, señaló la investigadora, quien también se propone ver cómo evolucionan los virus en mosquitos coinfectados en comparación con aquellos que solo portan una de las enfermedades. La presentación que se llevó a cabo en el encuentro anual de la Sociedad Norteamericana de Medicina Tropical e Higiene en Atlanta, Georgia, también contó con un estudio realizado en el noreste de Brasil sobre los problemas neurológicos hallados en los pacientes con estas enfermedades durante el brote ocurrido el año pasado. Según Isadora Siqueira, una de las investigadoras brasileñas que participó en este trabajo, es muy difícil de determinar si estar infectado con dos de estos virus incrementa el riesgo de problemas neurológicos. Muy bien, muy bien. A ver, muchachos. Medularmente el texto informa que, ¿sobre qué informa? A ver, sus claves, sus claves. Muy bien. Medularmente, el autor del texto informa que los mosquitos portadores de dos virus pueden contagiar ambos virus, ¿verdad? Los mosquitos portadores de dos virus pueden contagiar ambos virus. En el texto, la expresión en inglés alude a la posibilidad de que un virus impere sobre otro en el mosquito coinfectado. Según el texto, es posible afirmar que la investigadora Claudia Ruckert
supone que los efectos, supone que los efectos de la infección secuencial distarían de la simultánea, ¿verdad? Según el texto, es posible afirmar que es posible inferir que, según el texto, el mosquito portador del virus del Zika y chikungunya sería un vector sumamente peligroso para la salud del ser humano. Si los mosquitos no pudiesen ser contagiados simultáneamente con los virus del Zika y de la chikungunya, entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? A ver, pregunta 34, chicos. Vamos, vamos. Muy bien, Abigail, claro que sí, ¿verdad? Claro, si los mosquitos no se pueden contagiar, obviamente tampoco van a poder infectar, ¿no? A los demás, por lo tanto, solo podrían transmitir un solo virus, ¿no? Al no contagiarse de otro, solamente transmitirían el virus del cual están contagiados, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Abigail, muy bien, jóvenes. Vamos, seguimos trabajando, por favor. Ya, texto 9, texto 9. Vamos, vamos, ustedes mismos son. ¿Ya?
A ver, chicos, sus claves, ¿cómo vamos? Sus claves, mándenme sus claves. Bien, muchachos. A ver, pregunta 35. El autor del texto tiene la intención de explicar qué cosa, ¿ah? La controversia en torno a William Shakespeare y su legado literario, ¿verdad? En el texto la cita en inglés hace referencia a la innegable existencia de William Shakespeare debido a obras literarias que ostentan su nombre, ¿no? Según el autor del texto, William Shakespeare recibió honores póstumos como genio dramaturgo. Es posible inferir que la educación modesta de William Shakespeare no habría sido un impedimento para su majestuosa producción literaria. Si no existieran registros reales de 1601 que muestran a Shakespeare como un reconocido miembro de la compañía de teatro de King's Men, entonces el legado de Shakespeare se podría validar por las versiones de sus contemporáneos, ¿verdad? Bien, chicos, último texto 10, con ese terminamos por el día de hoy. Ya, vamos, último textito, por favor, chicos. Vamos, último esfuerzo, ¿ya? Último esfuerzo.
Bien, jóvenes. Texto 10. El autor del texto tiene como fin explicar qué cosa. La influencia de las clases sociales en el surgimiento de los géneros literarios. En el texto el término impregnar, ¿qué connota? Connota influencia. Resulta congruente con lo sostenido por el autor del texto, que el burgués sentía complacencia por la caracterización literaria de personaje pícaro. Del texto se puede inferir que la clerecía concentró el patrimonio cultural que oficializó al o el castellano. Si la sociedad medieval hubiese demostrado desdén por toda composición literaria, entonces, ¿qué hubiera pasado? La aparición de los géneros literarios no habría estado motivada por ella, ¿verdad? Muy bien, mis estimados jóvenes, mis queridos padawans, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad por este mismo canal, ¿ok? Ya nos estamos viendo. Muchísimas gracias, chicos. Un abrazo gigantesco. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Ya nos estamos viendo por este mismo canal, ¿ya? Un abrazo gigante. Cuídense mucho, ¿sí?